Muchas gracias. A la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Estimada secretaria, la cuenta. Presidente, tenemos en la cuenta un correo electrónico de fecha 18 de abril del año en curso del asesor jurídico del Director Nacional de Gendarmería de Chile, por medio del cual expuso la asistencia del señor Director Nacional a esta sesión debido a actividades propias del servicio. En segundo lugar, un correo electrónico de fecha 12 de abril del presente del alcalde de Temuco, señor Roberto Neira, mediante el cual solicita una audiencia para exponer a la comisión los problemas de transporte público que afectan a la comuna, entre los cuales se cita el cierre definitivo decretado mediante resolución exenta número 397 del año 2022 de la planta de revisión técnica de Temuco y Angol, sin que exista un plan de contingencia, la entrada en vigencia del perímetro de exclusión, la licitación del sistema de recaudación automática para la operación de ese perímetro y la incorporación de 12 buses eléctricos que no se incluyó en la glosa presupuestaria para el año en curso. También tenemos un correo electrónico de la misma fecha de la Secretaria General de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, ACHET, por medio del cual remite la declaración pública del Fondo Latinoamericano de Turismo, FOLATUR, integrada por las principales asociaciones de agencias de viaje y tour operadores de Latinoamérica, que se refiere a la fragmentación de mercados y cobros discrecionales anticompetitivos de implementación de la distribución directa de pasajes en el transporte aéreo por parte de las aerolíneas. Un correo electrónico de fecha 17 de abril de la Alcaldía de Timauquel, con el cual remite copia del oficio número 224 de 14 de abril, enviado al subsecretario de Telecomunicaciones relativo a la instalación de antenas y conectividad de telecomunicaciones en dicha comuna. Y el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional relativo a la experiencia comparada por inscripción obligatoria de tarjetas SIM para teléfonos móviles de prepago. Esto se solicitó en la sesión anterior. Muchas gracias, secretaria. ¿Un comentario respecto a la cuenta? Senadora. Muchas gracias, presidente. Respecto al punto 2 de la cuenta, la solicitud del alcalde de Temuco, el señor Roberto Neira, a mí no solo me parece importante escuchar alcaldes como lo hemos hecho constantemente en la comisión, pero creo que sería importante tener información o que el Ministerio de Transporte nos informe directamente en la comisión respecto a todos los procesos de licitación que hay en curso, porque las diferencias entre las regiones son bien importantes. Yo siempre lo he dicho, creo que hay muchos avances en lo que tiene que ver con la red metropolitana de transporte público. He visto anuncios importantes en otras regiones, pero en regiones como la que yo represento, y tengo la impresión que lo que está ocurriendo en Temuco quizás es algo similar. No, hay una disparidad que me parece que es muy importante, y sobre todo en el marco de la discusión de la ley de subsidios. Así que también en ese contexto, si pudiéramos recibir, primero que recibamos al alcalde de Temuco y que en ese mismo contexto también el ministro nos informe la situación nacional respecto de en qué situación está el transporte público en cada una de las regiones, o a través de un informe. Muchas gracias, presidente. Perfecto, muchas gracias, senadora. Acogemos la sugerencia de nuestra colega Órdenes. ¿Sí? Perfecto. Entonces, después lo conversamos en la interna, pero recibiríamos al alcalde en los términos que sugiere la senadora Órdenes. ¿Mm? Perfecto. ¿Sí? Vamos a hacer pasar ahora a los representantes de la Policía de Investigaciones que tuvieron la gentileza de venir presencialmente. Adelante, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos presencialmente además. Pasamos a la tabla entonces. El objeto de la tabla hoy día es continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.168 general de telecomunicaciones en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago, boletín 12042-15. Confirmaron su participación el día de hoy Carabineros de Chile por videoconferencia, ¿cierto? El director nacional de control de drogas e investigación criminal, el general Alex Chaván, presencialmente a los representantes de nuestra Policía de Investigaciones, me refiero al jefe de Brigada Investigadora de Delitos Económicos
Metropolitana, subprefecto señor Marcelo Romero, y el jefe de la Brigada Investigadora de Cibercrimen Metropolitana, el prefecto Luis Orellana. También nos confirmaron de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional, su director Ignacio Castillo, del Centro de Estudios de Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado en Chile, el representante profesor en Derecho Penal, señor Iván Navas. Y bueno, nos acompaña igual digitalmente, entiendo. Ahí está, la vi. ¿Ah? La coordinadora legislativa del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la señora Viviana Díaz, junto con su asesor, o junto con el asesor de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, don Enoc Araya. Y por acá deben dar don Raimundo Roberts, de la Biblioteca del Congreso Nacional. Vamos a entregarle la primera presentación a la Policía de Investigaciones, dado que tuvieron la gentileza de venir presencialmente. Tiene la palabra, estimado prefecto. Permiso, presidente. Ahí sí. Ya. Sí, venga. Ah, está. Sí, no, creo que no está, así que le pido. Sí. Bueno, en primer lugar, saludar a las honorables senadoras y senadores de la República, y a la vez agradecer en nombre de la Policía de Investigaciones de Chile la invitación para participar en esta sesión y que nos interesa mucho en el tema de la modificación a la ley 18.168. Bueno, partir señalando que para nosotros consideramos muy relevante este proyecto en el tema que nos ayuda mucho y contribuye a lo que es la persecución penal y también nos ayuda a mejorar nuestros procesos investigativos en todo lo que sea o relacionado a lo que es el área de donde hay una telefonía, un teléfono de pago en este tipo se produce algún tipo de delito. Bueno, antes de eso, me acompaña acá el jefe de la Brigada Investigadora de Delito Económico Metropolitana, el subprefecto Marcelo Romero, que trabajamos conjuntamente o tenemos algunas matices también en lo relacionado a delitos que están, existe algún tipo de, como les dije, telefonía prepago. Bueno, quería solamente a modo de introducción, antes de hablar un poquito, contar que nosotros tenemos 3 brigadas investigadoras del cibercrimen. Acá el senador las conoce muy bien. En la región metropolitana, en Valparaíso y en Concepción. Y formamos parte, nosotros dependemos de la Jefatura Nacional de Cibercrimen y ella depende además de la subdirección de inteligencia, crimen organizado y tema migratorio, de la Subdicor. Nosotros tenemos más de 22 años, como pueden ver, de la creación de estas unidades, y eso nos ha permitido pasar de investigar todos los delitos relacionados principalmente a lo que es el uso de los delitos informáticos, que tenemos la nueva ley, la 21.459, que partió el año pasado, en junio del año 2022, y esto nos permitió mejorar nuestra persecución penal en nuevas figuras, todo lo relacionado, como les dije, al delito informático, en cuanto a los accesos ilícitos, al tema el tema de los sistemas, y también consideramos aquí que trabajamos todos aquellos delitos que son potenciados con el uso de la tecnología, delitos que para cometerlos usan de alguna forma un dispositivo tecnológico. Y también un caso, formamos parte también y tenemos un equipo de trabajo que es el que investiga todos los delitos de abuso sexual de niños y niñas adolescentes en línea. Esto incluye también lo que es el grooming, que es conocido como grooming, pero también todos los que son los delitos de almacenamiento, distribución, comercialización y producción de material de abuso sexual infantil.
Bueno, en el tema de, ya yendo directamente a esto, en el tema de trabajo, comentarles que nosotros como la BEI participamos en el año 2020-2021 junto a la Secretaría de Transporte y Telecomunicaciones, las compañías telefónicas y también la Asociación de Bancos en la ayuda de confeccionar un protocolo relacionado a mejores prácticas para realizar el cambio de SIM card. Eso por unos delitos que, si ustedes recuerdan, bueno, aumentaron con la pandemia, que son el tema del swing swapping y la usurpación de identidad, donde las personas lo hacían vía online o lo hacían presencialmente, se hacían pasar por alguna persona y cambiaban el tema de la SIM y luego tenían acceso a todo lo que es las cuentas y no había un protocolo más específico. Bueno, ahí qué es lo que se hizo, se trabajó en este protocolo junto a la subsecretaría y estas instituciones y logramos de alguna forma reducir lo que es este tipo de delito y también mejorar los protocolos en cuanto a la autentificación de la persona y también a la solicitud cuando se haga de forma presencial y también de forma online. Y lo otro que pusimos también en la Cámara de Diputados relacionado a este mismo proyecto, y en esa oportunidad, solamente para comentarles que en esa oportunidad se dieron algunas cifras, como que se explicó, por ejemplo, que el 78% de lo que son las interceptaciones telefónicas en el tema de investigaciones de narcotráfico estaban relacionadas a telefonía prepago. Y la relevancia que tiene en cuanto a las investigaciones, y también entregamos como cifra que aproximadamente en el área que como cibercrimen formaba parte de la Jefatura Nacional de Delito Económico y Medio Ambiente, que junto a aquel delito económico, antes de formar parte de una jefatura propia del área cibercrimen, habían delitos asociados a lo que es telefonía de prepago, alrededor de 4.313 casos o investigaciones que había un teléfono prepago detrás de este tipo de ilícitos. Entonces, lo que pasa es que aquí en estos datos fueron del año 2020, porque fue justo el año 21 y aquí nosotros teníamos distribuido, por ejemplo, en el tema de material de abuso sexual teníamos 776 casos, el delito informático 1091, pero en delito económico, que ahí se incluye todo, tenemos alrededor de 49.000. Entonces, si bien la cifra considera los 4.300, esto depende del delito, por ejemplo, que no solamente el delito económico investiga delitos de estafa, sino que también delita todo lo que es fraude en cuanto a lo que es quiebra, algún tipo de usura u otros delitos. Entonces, diríamos, si lo requiere, nosotros lo buscamos y se actualiza para el 2002 en cuanto a lo que es los tipos de delitos y en cuanto al uso de la telefonía prepago. Bueno, siguiendo con por favor, la siguiente. También quería señalar, bueno, que como llevamos más de 22 años, nosotros pudimos ver, hemos podido ver algunas de las principales problemáticas o limitaciones o barreras que hemos tenido al momento de efectuar las investigaciones. Y aquí quería mostrar solamente la utilización de la telefonía prepago para cometer algunos delitos que nos encontramos, como le expliqué, está el tema del narcotráfico, pero también hemos tenido estafas en sus distintas modalidades. Contamos con las estafas telefónicas, que son las que principalmente la hacen a través de este tipo de telefonía. También tenemos el tema de los falsos préstamos, que también las cooperativas estas que aparecen, que se hacen pasar por una empresa real o ocupan distintos nombres, también ocupan telefonía prepago. Tenemos la falsa encomienda internacional, que nombré esta solamente porque es una de las que siempre van cambiando la modalidad. Recientemente hubo algunas como unos embajadores, por ejemplo, fueron recientemente engañados bajo esta modalidad, algunas personas de los contactos, y casi todo para solicitar o para engañar a la persona, siempre está detrás el tema del anonimato, y una de las formas del anonimato es utilizando este tipo de telefonía.
La amenaza principalmente todo lo que es estos delitos, como le dije, potenciados con la tecnología. Tenemos las amenazas, hemos tenido varios casos donde se utiliza este tipo de telefonía prepago para amenazar a autoridades, que también tuvimos durante la pandemia, como pasaron las actividades de presencial, las actividades virtuales. Entonces, si antes las amenazas eran por carta, eran de alguna forma, ahora pasaron todas estas a ser a través de las distintas plataformas y también hasta a través de este tipo de telefonía. Entonces, el abuso sexual de niños y niñas adolescentes en línea, el grooming, es decir, cuando los sujetos se conectan a través de un dispositivo, lo hacen siempre de alguna forma de mantener el anonimato, porque como ustedes bien saben, aquí en este caso se hace pasar un adulto por un menor, y lo único que quiere es ocultar la identidad. Y una forma de ocultar la identidad para que no se haga el seguimiento es ocupar este tipo de telefonía. Está de moda el tema de las extorsiones que han visto muchas veces, de también está la sextortion, que es un tema también, una extorsión sexual, y que también hemos detectado que todo lo que es este tipo de modalidad. Bueno, la usurpación y el secuestro WhatsApp, que también estuvo de moda también el año pasado, que finalmente, si bien secuestran el WhatsApp, termina con una modalidad de estafa donde tratan de solicitar dinero a todos los contactos, y aquí en todos, en su mayoría son telefonía prepago, no, o si puedo decir casi el 100% son telefonía prepago, porque para instalar el WhatsApp en otro dispositivo móvil, no tiene que quedar la relación directa con el que está haciéndolo, entonces le ocupan esta tecnología. Bueno, y ahí otro tipo de delitos quise nombrarlos más, algunos de los que hemos podido verificar nosotros en este tiempo. Bueno, pasando ahora a lo que es la importancia del proyecto de ley de lo relacionado a la telefonía modalidad prepago. Nosotros consideramos que es muy bueno en el punto de vista que, primero, en cuanto aquí a la solicitud por parte de las concesionarias de servicio telefónico de los datos para la correcta individualización. Es decir, tener una individualización de, de, en- de parte de las concesionarias al momento de hacer de adquisición de un teléfono prepago, nosotros nos ayudaría primero a tener mayores posibilidades de pasar de un imputado desconocido a un imputado conocido. Tener la posibilidad de tener un registro también disminuye, tener un registro de una persona fidedigno o de alguna, ya sea la identificación del teléfono o de la persona, en este caso también nos ayuda a poder de cierta forma reducir el uso del anonimato que ellos utilizan para cometer todo este tipo de delitos. Es decir, también nos agiliza la investigación, en el sentido de que ya adelantamos un punto y podemos tener a lo mejor una nueva dirección en la investigación, porque ya tenemos algún dato asociado a quien podría estar detrás de todos estos delitos. Pero también nos ayuda también a lo que es el hecho de que garantice la identidad, y que la Secretaría pueda determinar las formas de poder autentificar, y que de la mejor manera también nos ayuda, porque permite que, si bien pasa desde el pasaporte, a lo mejor de una cédula de identidad, para poder determinar la forma, o del biométrico, hay que, como van cambiando las modalidades, ellos van muchas veces buscando formas para poder cambiar o poder pasar, cambiar la identidad, o hacer algún engaño para no entregar la identidad real. Entonces ahí también da la posibilidad que a lo mejor después se pueda generar un control en cuanto al tema utilizar tema biométrico a lo mejor, o puede ser también el tema de huella. Pero sí hemos tenido experiencia, por ejemplo, cuando iniciaron en el caso de los exchanges de criptomonedas, se partió con el tema de la cédula de identidad y el tema del pasaporte, y con una fotografía de la persona,
cuando lograron esto, hacer el cambio o hacer la modalidad, cambiar la foto y poner las fotos de ellos y poder cambiarla, el exchange lo que hizo, mejoró los procesos y después pedir una fotografía 360 y así van cada vez mejorando los procesos en cuanto a la autentificación de la persona, no dejarlo solamente en el documento, sino que tratar de ir innovando para que no se produzca una identidad falsa en el momento en que uno vaya a requerir la información. Y nos parece también bastante bien, muy bueno que el usuario registrado deberá ser mayor de edad. Nosotros todos sabemos que el usuario menor de edad nace con el tema de la tecnología. Ya ellos son, ellos muchas veces tienen mejor forma o adaptación a la tecnología que nosotros. Ellos nacieron en un mundo digital, pero ellos saben cómo, claro, cómo adquirir todo este tipo de tecnología, a lo mejor pueden saber el proceso de la modalidad, pero lo que ellos no desconocen es el riesgo que se ven expuestos. Ese es el tema. Entonces, por eso que consideramos que al existir, que se acepte un mayor de edad, que tenga la autentificación, evita que un riesgo a los niños, principalmente en los delitos de lo que es relacionado a lo que es al grooming, que es el abuso sexual en línea. Es decir, que si bien ellos piensan que su grupo de amigos son los que creen que están pensando, no se dan cuenta que detrás a lo mejor de esa llamada o de ese contacto, no es un niño ni un amigo ni que tenga los mismos gustos, sino que es un abusador. Y lo otro bueno, siempre la vulneración del deber de reserva o secreto, lo que nos entrega el artículo 109, 119 y 222, estamos totalmente de acuerdo, siempre hay que el tema de resguardar los datos y la información para todos los que participamos y todo. Y en cuanto a las modificaciones ya en lo que nos entrega acá en el Código Procesal Penal que ayudan a la investigación de los delitos, esto nos parece muy, muy bueno en el sentido que esta modificación nos agiliza mucho el proceso investigativo. Miren, yo aquí, porque primero nos permite que obligas a las empresas a mantener este registro durante un año y también obliga a que se mantenga actualizado. Y el hecho de que cuando hay una materia penal del Ministerio Público, nos da agilidad de que se pueda pedir la información, porque la información se requiere, en varias ocasiones se requiere de manera muy rápida. Y el proceso que existe actualmente muchas veces ralentiza la información porque hay que generar todo un tipo de informe, generar todo unas solicitudes técnicas donde se requiere alguna autorizaciones previas. Cuando hay una investigación, por ejemplo, quiero referirme aquí a un nuevo fenómeno que llegó a Chile, que es el de masacre escolar, que hemos visto en varios lugares del país. Este fenómeno llegó en febrero del año pasado, llegó a través de las redes sociales, donde los menores, principalmente menores de edad, de los mismos establecimientos, enviaban a través de distintas plataformas, enviaban mensajes que iban a hacer un tiroteo. Y hemos tenido casos muy, muy potentes, por ejemplo, les quiero mencionar el de Antofagasta, donde dos menores de edad, ellos estaban haciendo actos preparatorios para emular la masacre de Columbine que se produjo el 20 de abril y donde fallecieron aproximadamente 12 niños o 13 más el profesor. Es decir, cuando nosotros hicimos esta investigación, lo que se requiere es rapidez en obtener de dónde ellos se conectaban. Entonces, todo depende de la empresa en la cual, donde presta este servicio, y el hecho de tener una investigación donde el Ministerio Público, lo único que se pide, no se pide datos de contenido, no se pide datos a lo mejor de alguna interceptación ni nada de esto, lo que se pide solamente determinar quién es el suscriptor y
dónde está ubicado solamente. Y bajo esta sustitución nos permitiría agilizar ese tipo de investigaciones, no solo a lo mejor requerir a través de la fiscalía ese tipo de información del suscriptor, y para poder avanzar o tomar medidas rápidas, que hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido ningún inconveniente en cuanto a que se produzca este suceso, pero tenemos que estar alerta y preocuparnos de la manera más rápida. Y no solamente en eso, nosotros muchas veces también a través de las mismas empresas recibimos solicitudes por suicidio, donde las empresas están obligadas a reportar cuando un joven postea o envía algún mensaje que va a atentar contra su vida, y nos envían la información en carácter urgente, y muchas veces nosotros tenemos que, al no tener la respuesta, tenemos que esperar un día, 2 días, y llegamos un poco desfasados en poder tomar ese proceso. Y también contarles que el año pasado se hicieron varios casos en relacionado, por ejemplo, a abuso sexual en línea, donde tuvimos varias IP que prestaban este servicio, y la información demoró, y en alguna oportunidad no llegó porque nos señalaban que habían problemas técnicos, que no estaba la información, y no era una conexión que se hizo 6 meses atrás, sino que una conexión que se hizo en 10 días, 5 días, 20 días, y la información nunca llegó. Y al no llegar la información, nosotros, claro, no podemos hacer la intervención que queremos en el sí de rescatar a lo mejor a un menor de edad que está siendo abusado. También esto nos permite obtener información bajo esta modalidad, pero obtener información rápida de la empresa extranjera. Por ejemplo, en el caso de Meta, en el caso que incluye Instagram, Facebook y WhatsApp, al lograr que quede este artículo así, ellos nos entregarían la información bajo la misma modalidad y en forma rápida. Es decir, basta con la orden del Ministerio Público, que existe una investigación penal, la ley chilena permite que yo le entregue la información sin orden judicial, esa información también del suscriptor, y también tendríamos a lo mejor la información más rápida. Entonces, podría nombrar varias cosas más, pero nos parece bastante bien que exista esta modificación. Y la sanción que no se cumpla con la nómina del registro actualizado, yo creo que es una forma de concientizar a las empresas, es que no ocurra lo que no ha ocurrido en muchas veces, que al no tener, nosotros tenemos que cumplir siempre con lo que demanda la ley. Si la ley dice que tenemos que hacer la solicitud vía judicial, aunque se demore el tiempo, nosotros hacemos todo el proceso. El tema es que la información muchas veces no llega. Y al no llegar, no tenemos ninguna acción más que hacer que continuar con otro caso, y ese caso, por el hecho de no tener la información, no poder hacer la persecución penal. Entonces, esto nos ayudaría a que las empresas de alguna forma sepan que tienen que mantener actualizados los sistemas, tienen que tratar de entregar la información dentro de los plazos que realmente respondan, y no me sirve que me manden información un año después, donde ya lo más probable es que haya un cambio de domicilio, lo más probable es que cambiaron la IP, lo más probable es que se cambiaron hasta la compañía, y eso nos ha ocurrido en varios casos. Y bueno, con el tema del convenio de Budapest, que muy bien acá también el senador sabe muy bien que nosotros siempre tenemos solicitudes de preservación, tenemos solicitudes de información de que cuando requieren algún tipo de información o algún IP, los que están en este convenio nos solicitan a otros países, y nosotros también muchas veces lo podemos hacer, y de repente solicitamos la información y no tenemos la respuesta, y porque sabemos nosotros que para hacer una solicitud muchas veces se demoran, ellos lo hacen por este canal que es más rápido, pero después todo el trámite se demora 1 o 2 meses en que se entregue la información oficial, y nosotros esperamos que tengan esa información y que la preserven, que también nos ayudaría, porque al mantener actualizado esto, sabríamos que la información está, y que si cumple un año y está dentro del año que se pide, se preserva, y vamos a tenerla en ese momento. Y lo otro que también es nuevo para nosotros y que nos ha ocurrido, que es que hoy en día no ocurre, que el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá bloquear el
el bloqueo de SIM card o equipo telefónico Sabermex. Es decir, sí, nos complica el tema de, yo le decía, encontramos un estafador, ya que está aquí el video, un estafador que sabemos que el sujeto se mueve por todo Chile y sabemos que ese número lo ocupa y todo, entonces tener la posibilidad ya ver que realmente se bloquee y que ya deje de funcionar si no lo tiene asociado ahora pensemos que ya tiene autentificado, a lo mejor ocupa una modalidad, pero ya sabemos que es más difícil la persecución, que tengamos esta posibilidad de poder existir un bloqueo. Hubo un caso que les quería contar el año pasado, antepasado, en la foto que apareció ahí de un sujeto. Ya, él se dedicaba solamente a trabajar, a amenazar, a usurpar la identidad de las personas y también a cambiar productos solamente a autoridades y personas del espectáculo. Solamente desde autoridades de gobierno, autoridades ¿cómo se llama? Del Congreso y también personajes públicos. Y él, ¿qué es lo que hacía? Él tenía varios teléfonos, nos costó mucho por la noche porque eran puros teléfonos telefonía prepago, nos costó mucho llegar, entonces tuvimos que tratar de buscar las distintas formas de poder ver cuál es el error que cometía, porque él adquiría chip y todo el día, pero del Maule, Luis Maule, todo el día él estaba enviando mensajes a todas las autoridades, le enviaba fotos de amenaza, se dedicaba a juntar la información. Hoy en día que otro proyecto que está ahí en Chile, por ejemplo, el tema del doxing, que es recopilar información de Internet y disponibilizarla, no está penado, pero cuando la utilizan esta información para amenazar, ahí pasa. Pero cuando lo hacen con telefonía prepago, se complica. Así que para finalizar, y para no hacerlo muy extenso, para nosotros nos parece, estamos muy agradecidos de la invitación y que lo que necesiten en cuanto a alguna estadística o algún dato, estamos también a disposición y agradecer porque para nosotros es un proyecto que realmente nos interesa y que nos ayuda mucho a lo que es la investigación de los delitos. Gracias. Muchas gracias, prefecto Luis Orellana, en representación de nuestra Policía de Investigaciones. En honor al tiempo, preferiría pasáramos inmediatamente. Lo que pasa es que si no no vamos a alcanzar. Entonces, me gustaría, sí, al final. Nos va a pillar la hora, sí no. Entonces le doy la palabra al director nacional de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros de Chile, general Alex Chaval. Tiene la palabra, general. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Muy buenos días a todos los señores senadores y senadoras. Voy a tratar de ser lo más ágil posible. Nosotros creemos que esta iniciativa es muy importante, especialmente para aquellos que nos dedicamos a todo el ámbito investigativo. De mi dirección depende el OC9, el OS7, el LABOCAD y el CERT, por tanto están todas las unidades dedicadas al ámbito investigativo. Yo creo que con esta ley deberíamos buscar dos aspectos importantes. Primero, que es la agilidad de la información, de la forma como se obtiene, y en segundo lugar, obtener una buena almacenación de la información, ¿cierto?, que se está teniendo por parte de los suscriptores. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en las investigaciones, especialmente por aquellos delitos de mayor connotación o más grave, como el robo, el homicidio, las presuntas desgracias, ojo, muy, muy importante, los secuestros, las extorsiones, el uso de equipos celulares, ¿cierto?, es significativo. Y ya yéndome, ¿cierto?, al artículo 26 ter, ¿cierto?, que se propone, creo que estos mismos requisitos que se le están poniendo a los teléfonos móviles, también es importante que se pongan a los chips de prepago. La mayoría de los delitos que investigamos, más del 90% de ellos, ¿cierto?, se utiliza el chip de prepago para mover la organización criminal. ¿Por qué? Porque se sabe que de esto no existen antecedentes alguno, por lo tanto no queda registrado. Y al mismo tiempo, en este mismo artículo 26, se recomienda que los antecedentes que se tienen sean por lo menos almacenados unos 3 años, porque esto nos va
a servir en caso de requerir investigaciones, que ustedes saben que no solamente una investigación que se hace con el Ministerio Público se agota con la detención, sino que posteriormente hay un cúmulo de antecedentes que tienen que ser requeridos y que son de alta importancia para el trabajo, especialmente que tiene que hacer el Ministerio Público. Aquí la idea es facilitar el trabajo de los fiscales con el juez de garantía para poder llegar, ¿cierto?, a buenos resultados y poder solicitar incluso medidas intrusivas o cualquier otro tipo de medidas que necesiten autorización de los tribunales de garantía. Respecto del artículo 219, habla, ¿cierto?, no lo voy a leer entero, pero cuando habla de las empresas concesionarias de servicio, dicen que mantendrá a disposición del Ministerio Público a efecto de una investigación penal por el plazo de 1 año los antecedentes. Aquí también se recomienda que las empresas mantengan esos antecedentes por lo menos por más de 3 años. Y aquí es importantísimo señalar de que cuando uno solicita antecedentes a través de una instrucción particular del Ministerio Público, pareciera que las empresas privadas se está haciendo un favor al órgano persecutor. No existe una uniformidad respecto de la entrega de información, ya sea de la forma, ¿cierto?, o del fondo. Por lo tanto, yo creo que es importante dentro de este artículo poder ver y poder agregar, ¿cierto?, que en caso de requerimiento del Ministerio Público, las empresas de telecomunicación y proveedores de Internet deberán entregar la información en la forma y plazos que establezca el Ministerio Público. Recordemos que en el caso de un secuestro, para nosotros es importante, ojalá, obtener los antecedentes de un celular o de un antecedente prepago, por lo menos media hora después que es solicitado. Yo sé que es medio complicado, pero es la realidad. Cuando se investiga un secuestro, cuando se investiga un homicidio, eso es fundamental. Por lo tanto, hay que tratar de acotar lo que más se pueda, ¿cierto? Eso lo podrán ver ustedes, ¿cierto?, posteriormente, que se hagan una idea de todas las ideas que se están entregando aquí, de que el plazo de entrega de las empresas de telecomunicaciones, ¿cierto?, y no solamente de telecomunicaciones, sino que todo aquello que tenga que ver con plataformas, ¿cierto?, comunicacionales, debe ser en el más breve plazo. Respecto al artículo 219 bis, importantísima esa idea. El bloqueo por lo menos debe tener más de 2 años, puesto que existen ciertos antecedentes. En el interior de las cárceles, ¿cierto?, hay celulares que trabajan directamente, ¿cierto?, o sea, operan desde el interior, y estos no solamente se utilizan una vez, sino que posteriormente se van dejando de ocupar, son ocultados en el interior, ¿cierto?, de los establecimientos de gendarmería, y posteriormente al año pueden ser nuevamente ocupados para cometer cualquiera de los delitos que incluso hablaba el representante de la PDI. Algunas recomendaciones generales para ir terminando. Para nosotros lo ideal sería que toda compra de chip o toda compra de teléfono, ¿cierto?, sea realizada mediante el uso de huella dactilar y en un sistema biométrico. El mismo sistema que tienen, ¿cierto?, las AFP y muchos sistemas que hoy en día trabajan de esa forma. La página web, mediante el registro de número de serie o documento de la cédula de identidad o en su efecto la clave única. En el caso del tráfico de llamados de los fiscales del Ministerio Público, que esto tenga criterios claros, que incluso se los podríamos hacer llegar posteriormente en un trabajo conjunto con el Ministerio Público. Por ejemplo, unificar criterios de entrega de información en el tráfico telefónico de llamadas y datos, tales como la fecha, la hora, el teléfono entrante, saliente, georreferenciación de antenas con las coordenadas exactas, sus celdas, su azimut y cobertura. Y aquí lo quiero decir, ¿cierto?, y destacar, porque las empresas entregan la información como ellas quieren. A veces no entregan los rangos horarios completos, sino que entregan horarios en bloque. Por lo tanto, la investigación, ¿cierto?, se va de alguna forma haciendo más difícil
a diferencia de poder tener, ¿cierto?, los antecedentes estos segundo a segundo. Eso es importantísimo para la ubicación de una persona. Y establecer un límite de líneas telefónicas vinculadas a un usuario que, en caso de requerir la activación de un teléfono de prepago superior a la cantidad que puede ser establecida, el usuario deberá concurrir en forma presencial a la empresa telefónica proveedora. Eso es en términos generales nuestras recomendaciones. Como les digo, es un muy buen proyecto en términos generales y esas serían nuestras recomendaciones para poder ir mejorando. Incluso podemos continuar cooperando con ustedes, a lo mejor con una información un poco más detallada. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, general. Muy probablemente la asesora del Ministerio de Transporte, Viviana, debe estar tomando rigurosa nota también con nuestros asesores que están presentes a distancia. Así que le agradezco mucho su presentación, al igual que investigaciones y las sugerencias de ajustes que nos están proponiendo. Dicho lo anterior, le doy la palabra al director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional, señor Ignacio Castillo. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio quisiera saludar a los senadores y senadoras que se encuentran presentes en la comisión. Presidente, para no alargar innecesariamente mi presentación, voy a hacer mío buena parte de lo que tiene que ver con el diagnóstico, ¿cierto? Y en fondo con la importancia del proyecto de ley al cual hicieron mención mis predecesores, tanto por parte del Ministerio, perdón, de la Policía de Investigaciones como de Carabineros de Chile. Indudablemente, y esto lo podemos decir nosotros desde nuestra propia experiencia, la investigación penal respecto de aquellos teléfonos celulares que son contratados con modalidad de prepago dificultan y complejizan la investigación. Por lo tanto, lo que acá se está proponiendo en buena parte nos favorece muchísimo en el ámbito de la persecución penal y desde ese punto de vista se agradece. Por lo tanto, insisto, hago mío en términos tanto de estadísticas como de la relevancia lo señalado precedentemente. Dicho eso, señor presidente, voy a ser lo más sintético y voy a intentar aportar lo más posible al proyecto de ley, también tomando en consideración lo que dijeron los representantes de las instituciones previamente señaladas. Respecto a las modificaciones, yo distinguiría dos cosas respecto al proyecto: las modificaciones a la ley 18.168, a la ley de telecomunicaciones, y por otro lado las modificaciones al Código Procesal Penal. Respecto de las modificaciones, primero a la ley de telecomunicaciones, ¿cierto?, a la ley 18.168, la modificación que se propone el artículo 26 ter nos parece profundamente adecuada, estamos muy de acuerdo con ella y desde luego haríamos nuestras las referencias que acaba de hacer el general de Carabineros, como primera cuestión. En cambio, no lo digo en cambio en el sentido negativo, quisiera detenerme un segundo, en cambio, en la otra modificación, la que dice relación con el inciso primero del artículo 36b, en cuanto agrega la siguiente letra F, y que básicamente la letra F lo que hace es que sanciona la vulneración al deber de reserva y secreto que está previsto en los artículos 229 y 222 del Código Penal. ¿Por qué creo que es importante detenerse en eso? Por varias cuestiones. Primero, porque hay una referencia normativa que cabría hacer, que dice relación básicamente con el artículo 218 bis, que está establecido en la ley 21.459, que no aparece todavía en la versión actualizada del Código Procesal Penal porque se encuentra a la espera de que se publique un reglamento al respecto. Entiendo que el reglamento, lo entiendo, no tengo certeza, entiendo que el reglamento está en la Contraloría General de la República, pero en el fondo si se hiciera una modificación respecto de esta letra F, lo que habría que hacer es incluir el artículo 218 bis. Lo segundo que también es importante es que habría también que introducir probablemente el artículo 218 ter. El artículo 218 ter está incorporado en el boletín 13.982-25, que es el proyecto de ley de crimen organizado a secas, que es un proyecto que este Congreso ya despachó. Es un proyecto que hoy día se encuentra, hasta donde entiendo, en el Tribunal Constitucional para los efectos del control previo de constitucionalidad, pero que incluye un artículo 218 ter que, en nuestra opinión, se relaciona específicamente con aquello que está, que hace mención, ¿cierto?, este artículo 36b, letra F. Quizás, solo pensando en el quizás,
uno podría revisar también la pena que se propone en cuanto a al verificarse la vulneración a los deberes de reserva y secreto, se establece una pena de presidio menor en su grado máximo, y si uno ve hipótesis similables o asimilables, perdón, en la ley de crimen organizado, insisto, recientemente despachada por este Congreso, verá que situaciones similares de afectación de los deberes de reserva y secreto tienen asociada una pena que va de presidio menor en su grado medio a máximo. Quizás uno podría pensar ahí en términos de concordancia, pero es una cuestión que se deja enteramente a criterio de esta honorable comisión. Digo, presidente, en cambio, si usted me permite decirlo así, en cambio, lo que dice en relación con las modificaciones del Código Procesal Penal, en ese punto sí que a nosotros nos parece que hay que revisar con mayor detalle las modificaciones que están establecidas en esta ley que yo hacía mención, Boletín 13.982, que dice relación con el crimen organizado, porque esa modificación, esa ley, ese proyecto de ley, que insisto, está próximo a transformarse en ley, incluye varias modificaciones al ámbito de las interceptaciones telefónicas. Y por lo tanto, entonces, habría que, diría yo, prever que no existan incompatibilidades respecto de la misma. Ahora, en lo que dice relación con la modificación del artículo 219, el artículo 219, ahí en esa modificación es donde uno debiera tener también especial atención respecto de la propuesta del artículo 218 ter de la ley de crimen organizado, por cuanto regula de manera más o menos similar o muy similar a cómo está propuesto en esta modificación del artículo 219, lo cual en principio podría no ser tan incompatible porque la ley de crimen organizado también no reguló en cambio el 219, y uno podría entonces ahí entender, digamos, como suficiente armonía la mantención de este artículo, y ahí entonces uno sí podría incorporar lo que a mí me parece una buena propuesta del general de Carabineros, la idea de que se mantengan por un plazo de 3 años estos registros, como él lo señaló. Sin embargo, yo quisiera hacer una propuesta alternativa a una también muy buena idea que propuso el general de Carabineros, el general Chaván, básicamente lo que dice en relación con este diagnóstico que él hace, y que a mí me parece que es absolutamente compartible, que es que debiera ser regulado de mejor manera el tema de la forma y oportunidad en cual las empresas concesionarias entregan la información que es requerida. El general hablaba en términos sencillos, de que la forma y plazo que establezca el Ministerio Público, esa fórmula a nosotros nos parece muy satisfactoria. Sin embargo, si ustedes me permiten, yo probablemente, y lo sugiero simplemente a la mesa, revisaría si es que uno lo debería incorporar en el artículo 219 o bien incorporarlo en el artículo 222 del Código Procesal Penal. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la ley de crimen organizado, o el proyecto de ley de crimen organizado que va a ser ley, hace referencia a estas medidas intrusivas en relación con el artículo 222. Por lo tanto, para que exista concordancia, sería mejor, la muy buena propuesta del general Chaván, ponerla en el artículo 222 más que en el artículo 219, para no generar después una incompatibilidad con lo que a nosotros más nos importa, que es la investigación penal del crimen organizado. ¿Y por qué digo esto, señor presidente, por su intermedio al resto de la comisión? Porque quiero ser bastante honesto desde nuestra perspectiva. Hasta el momento, desde luego siempre hay dificultades, pero hasta el momento nuestra relación con las empresas concesionarias en materia de interceptaciones telefónicas ha funcionado relativamente bien. Pero está dentro de un ámbito de colaboración, que era lo que decía el general Chaván, es decir, está básicamente en un contexto colaborativo de un convenio de colaboración. Ahora, digamos, la dificultad que uno podría prever, insisto con el término prever, es que la ley de crimen organizado incrementa de manera notable el ámbito de aplicación de las interceptaciones telefónicas y otras interceptaciones de comunicaciones, o otras interceptaciones de datos, digamos, de información. Básicamente porque, como ustedes bien lo recordarán, de la ley de crimen organizado se innova en que las interceptaciones telefónicas ya no van a quedar únicamente entregadas para aquellos delitos que tengan pena de crimen, sino que cuando se está investigando una asociación delictiva, es decir, una asociación que está formada para cometer delitos, para decirlo en sencillo, y una asociación criminal, es decir, una asociación
formada para cometer crímenes, en ambos supuestos vamos a poder contar como diligencias investigativas y medidas intrusivas las interceptaciones telefónicas. Luego, lo que uno podría, insisto, prever es que va a haber un mayor uso de estas herramientas. Luego, esto hace todo sentido en lo que decía el general de Carabineros, en términos de que probablemente sería una buena oportunidad para revisar que esto, más que en el contexto colaborativo, esté regulado legalmente en términos de que las empresas deban entregar la información que se requiere, interceptación telefónica y otras informaciones de datos relevantes, como lo dijo el general, en la forma y en el plazo que determine el Ministerio Público. En cuanto al artículo 219 bis, compartimos nosotros con respecto al artículo 219 bis, en el sentido de que este es un muy buen artículo, desde luego es muy valorable. Compartimos también lo señalado por el general de Carabineros en términos de que uno debiera pensar en un tiempo mayor, ¿cierto?, en el bloqueo, y 2 años parece, como él lo planteaba, un tiempo prudente. Pero además yo acá quisiera, insisto, desde alguien que no es particularmente experto en materia de comunicación, sí yo quisiera a lo mejor sugerir para que se consulte respecto de quienes son expertos, la posibilidad que junto con el bloqueo de las tarjetas, o sea, de las SIM card, perdón, y los equipos de teléfonos asociados, se establezca la posibilidad de poder restringir ciertas modalidades de comunicación. Me refiero básicamente a restringir, por ejemplo, las modalidades de datos y no de voz. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto nosotros en la investigación del contexto del crimen organizado es que en muchas ocasiones, mayoritariamente, se utiliza más bien el contexto de datos móviles, más que voz, digamos, piénsese, por ejemplo, en los tipos de mensajería instantáneas que se utilizan que se utilizan también en el contexto de la criminalidad organizada. Por lo tanto, uno podría pensar en que el 219 bis tenga una opción adicional, además del bloqueo, la restricción de alguna de las formas de comunicación que se usa en el ámbito de la telefonía celular. Insisto, como algo que se pudiera consultar a quienes tienen mayor expertise respecto al tema. Voy concluyendo, señor presidente. Hay las 2 modificaciones que se proponen al artículo 222, esto es la del epígrafe y la del inciso primero. Yo diría que son propuestas que hoy día están resueltas. Las 2 están modificadas con la ley de crimen organizado. Ya la ley de crimen organizado no habla del epígrafe de telefónica, sino que dice básicamente ámbito de aplicación. Y en el ámbito de la supresión de la expresión telecomunicación por comunicación, también en ese proyecto que este Congreso bien tuvo a bien aprobar hace poco, se suprimió la palabra telecomunicación como de hecho se propone en este proyecto de ley. Por tanto, esos 2 aspectos estarían resueltos. Y en el tercer punto, que habla sobre la supresión del artículo 5 del artículo 222, también sugerimos que se revise en términos de su concordancia con el artículo 218 ter de este proyecto de ley, próxima ley de crimen organizado, que también regula exactamente, o en términos muy parecidos, el mismo contenido. Me parece, presidente, que con eso hemos dado cuenta de nuestros aportes al proyecto. Insisto, en términos generales nos parece un proyecto que debe ser destacado, sin perjuicio de las consideraciones que hemos tenido a bien dar a conocer a ustedes. Perdón, presidente, lo último para los efectos de las consultas, comentarle, presidente, que me acompaña, lo debía haber dicho al principio, pido mis disculpas, Carolina Savich. Carolina es abogada de la Fiscalía Nacional, quien también tiene una vasta experiencia en materia de las interceptaciones telefónicas. Muchas gracias, señor presidente. Estamos con Carolina a vuestra disposición para las consultas pertinentes. Muchas gracias, director. Pasamos a la última presentación, que es la del profesor de Derecho Penal Iván Navas, en representación del Centro de Estudios para la Acción y Prevención de Seguridad Pública y Crimen Organizado en Chile, CESCRO. Tiene la palabra, estimado profesor. ¿Está?
No se escucha. Gracias, señor presidente. Ahora creo que sí se escucha, ¿verdad? Así es. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. En primer lugar, señor presidente, por su intermedio, quisiera agradecer la invitación que usted nos hiciese como CESCRO y Facultad de Derecho y Gobierno y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián para referirnos a este proyecto de ley. Voy a ir rápidamente a una presentación que he preparado, muy breve, por cierto, pero me parece que podría aportar en esta discusión. ¿Me podrían confirmar si se comparte la presentación? Ahí se ve, póngala en pantalla. Ahí está, se ve Perfecto. perfecto. Muy bien, gracias, presidente. Algunas cuestiones que nos parecen relevantes de considerar en este proyecto de ley y antes de mostrar los contenidos, quisiera también manifestar la conformidad de las opiniones que se han señalado anteriormente, particularmente la del general Alex Miguel a propósito de algunas sugerencias que hacía, y particularmente cuando destacaba la importancia del almacenamiento de la información. Me parece, presidente, que aquí hay dos cuestiones en términos legales de investigación procesal penal importantes que considerar. Lo primero es que este proyecto de ley reforma la Ley General de Telecomunicaciones y el Código Procesal Penal y establece lo que se conoce académicamente como ciertos deberes de colaboración, particularmente el artículo 36 y el 219. Pero hay algunas cosas que no dejan de llamar la atención y que me gustaría aquí señalar. Por ejemplo, hay un artículo que señala, agréguese en el inciso primero, artículo 36b, de la siguiente letra F, una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones. Y lo que me llama la atención, señor presidente, es que establece que la infracción al deber de reserva tiene una pena que puede llegar hasta los 5 años, pena de prisión en su grado máximo, y tiene una multa también asociada en UTE. Pero si uno analiza de manera integral el proyecto, resulta que existen dos deberes de los particulares, en este caso de la empresa de telecomunicación. Hay un deber de tener una nómina y registro actualizado de los antecedentes señalados en el inciso primero, en el plazo de 1 año. La sanción por no tener este registro actualizado por parte de la empresa tiene una sanción de amonestación. Y en cambio, la infracción del deber de reserva tiene una sanción de cárcel de hasta 5 años. Y lo que aquí quisiera sugerir es que si queremos atacar de manera integral el crimen organizado y establecer ciertas obligaciones y exigencias a aquellos particulares que más pueden colaborar en esta tarea, no deja de ser curioso que salga mucho más barato y se exponga a una empresa a una sanción mínima el hecho de no tener información y registro actualizado. Fíjese lo curioso, señor presidente, que la sanción por no tener registro de la información del tráfico en la comunicación de un particular la impone el ministro del ramo. Y las sanciones que se imponen a esta empresa telefónica, etcétera, va desde la más básica que establece el artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones, que puede ser la amonestación. Y en cambio, cuando se infringe el deber de reserva por un empleado de algunas de estas empresas, puede llegar a una pena de 5 años. Me parece, como sugerencia, señor presidente, la necesidad de revisar la sanción que se impone a aquellas empresas que no tengan el registro actualizado ni la nómina de sus usuarios. Porque si no la tienen, digamos, no se puede luego infringir el deber de reserva. Y por tanto, no hay digamos, una manifestación de las normas, no hay un incentivo de la ley a que las empresas cumplan con este registro. Insisto, más allá de que hasta hoy, de manera voluntaria, las empresas al parecer parecen ir cumpliendo con estos antecedentes, pero la medida que se vayan exigiendo más cosas, puede que este cumplimiento ya no sea voluntario, signifique una carga para las empresas y a veces nos encontremos con alguna situación de que no hay registro actualizado. Hay en el fondo, señor presidente, lo que quisiera destacar aquí, una asimetría en términos de la sanción. A continuación,
Otra de las cosas que llama la atención es la propuesta de reforma del artículo 219 del Código Procesal Penal. ¿Y por qué? Mire, presidente, la verdad es que al leer este artículo no queda claro un par de cuestiones que me parecen de suma importancia. Dice: las empresas concesionarias de servicios públicos, de telecomunicaciones y proveedores de Internet deberán mantener a disposición del Ministerio Público y a efecto de una investigación penal por el plazo de un año una nómina y registro actualizado de sus rangos y autorización y autorizados de direcciones de IP, rango autorizado de direcciones de IP y de los números IP de las conexiones que realicen sus clientes o usuarios. Ahí agrega una serie de elementos que todos podemos revisar. Pero entonces, la duda de la lectura de este artículo, y estoy pensando en lo primero que va a pensar un operador jurídico, un defensor, un fiscal, un abogado que ejerza en tribunales, es lo siguiente: son al menos tres cuestiones. Esta exigencia, este registro, ¿se refiere solo a las personas investigadas por el Ministerio Público? ¿O se refiere a un registro que deben tener las empresas de todos sus clientes? Y por tanto debe tener un registro actualizado de la utilización de los datos del tráfico, de los domicilios, residencias, de todos sus clientes. Es una cuestión que me parece sería importante de considerar si se pudiese hacer algún tipo de revisión de este artículo. En segundo lugar, llama mucho la atención ¿por qué tiene que ser el plazo de un año? ¿Y cuál es la justificación? Porque resulta, señor presidente, de que si este artículo se publica, uno lo puede tomar de la siguiente forma. Una persona contrata un chip teléfono con prepago y espera un año para que, pasado ese tiempo, pueda utilizar ese teléfono celular con prepago y dedicarse a alguna actividad delictiva. ¿Por qué? Bueno, porque va a saber o se va a informar de que solo hay un deber de mantener información y resguardar esa información durante un año. Y lo que uno se pregunta: después de un año, ¿no hay registro de la información y el tráfico que realizan los clientes o usuarios de esas empresas? Entonces, después de un año se puede utilizar ese teléfono con total libertad para cometer actividades delictivas, porque el 219 puede ser interpretado en esta forma que yo lo estoy planteando. A propósito de esto, señor presidente, otra de las modificaciones, y voy terminando con esta intervención, es la reforma al artículo 222. Y también dice: con este objetivo, los proveedores de tales servicios deberán mantener en carácter reservado y a disposición del Ministerio Público un listado actualizado de sus rangos autorizados de dirección IP y un registro no inferior a un año de los números IP de las conexiones que realicen sus abonados. Entonces, otra vez la misma pregunta: el tema del plazo de un año puede generar algún problema. Entonces, a propósito de los problemas interpretativos de esta ley, ¿qué es lo que se está buscando? Y lo que se quiere es que, en primer lugar, haya un registro de todos los usuarios o un registro solo de aquellas personas investigadas por el Ministerio Público. Primera cuestión que sería importante aclarar en esta misma norma o algún otro inciso. Y segunda cuestión: ¿qué pasa después de un año? Las empresas ya no tienen el deber establecido anteriormente en el artículo 219 del registro actualizado de la nómina del tráfico de las personas. Después de un año ya no va a haber antecedentes. ¿Qué pasa si el Ministerio Público quiere investigar un hecho y resulta que cuando pide la información a la empresa respectiva le dice: bueno, es que este señor compró un prepago hace 2 años y solo tenemos la información relativa a su tráfico después de 365 días de uso? Lo que pasó antes, no, lo que pasó después de esa fecha no tenemos registro, solo lo que habló el primer año. Entonces, esas son cuestiones, presidente, que nos dejan de llamar la atención para, en consideración, digamos, en una aplicación de esta norma y esta reforma que se están sugiriendo. Y por último, me parece del todo necesario que las empresas estén sometidas a la entrega de esta información en el plazo y forma que solicita el Ministerio Público.
porque se puede establecer el deber en la ley, pero si no se señala el plazo para cumplir con esa exigencia, en la propia investigación que haga el Ministerio Público, esta información puede llegar 3 meses después y los delitos ya están cometidos, y por tanto no sirve de nada si se tiene esa exigencia bajo sanción en una ley que luego después no tiene eficacia en la práctica. Me parece que si el órgano persecutor, que en este caso es el Ministerio Público, exige que la información sea entregada en el plazo más breve posible por parte de las empresas de comunicaciones y telecomunicaciones. Eso es cuanto quería aportar a esta discusión, señor presidente. Muchas gracias, estimado profesor Iván Navas. Ahora le pediría a los senadores presentes que hicieran sus consultas, les pediría a los expositores que tomaran nota cuando el senador haga alguna consulta que le asiente a cada uno, lo anota. Primero las preguntas y después los invitados responden. Senador. Muchas gracias, presidente. Sí, muy interesantes las exposiciones todas. Mis aprensiones van en el siguiente sentido. Tenemos a la vista un reporte de la Biblioteca del Congreso Nacional acerca de la inscripción obligatoria de las tarjetas SIM y la experiencia comparada. Entonces quisiera partir por lo siguiente. En el resumen ejecutivo se nos indica que no existe evidencia que el registro obligatorio de las tarjetas SIM disminuye la criminalidad asociada, sea a través de estafas o de dispositivos para cometer delitos criminales o terroristas, incluso respecto al mismo robo de teléfonos celulares. O sea, la primera pregunta es, nosotros podemos legislar, buscar caminos, parece interesante ir en la idea de los 160 países que sí tienen registro. Entonces, el registro, aquí se nos dice, mire, no cambió la criminalidad, primera cosa. Entonces, ¿hasta dónde ayuda en esto? 2, una cosa es registrar y otra cosa es proteger datos sensibles. Una cosa, yo tengo un registro, saber quién le pertenece a una línea, un equipo, un IP, y otra cosa es cómo yo protejo. Y ahí les pregunto por la experiencia mexicana, que fueron de ida y de vuelta. Ellos crearon el registro, lo operativizaron, después entraron una tremenda controversia, fueron denunciados por uso malicioso de los datos en poder del Estado y uso político de los datos desde el Estado respecto a la confidencialidad de las personas, y tuvieron que retroceder en la ley hace pocos años atrás para poder volver de nuevo a un sistema sin registro. Y tercero, preguntarles qué opinan ustedes de la experiencia europea y de otros países de América del Sur que sí tienen registro obligatorio. ¿Qué está pasando ahí, efectivamente, con el control del delito? ¿Y qué está pasando ahora con las estafas y el delito en el postpago? Porque se asume en principio que en el postpago no habría, pero quiero saber. Porque una cosa es que alguien facture, pague una cuenta, y otra cosa es qué ocurre con esa línea, porque, como nos dice el informe, hoy día un teléfono, si uno le saca el SIM, deja de ser teléfono. Aquí todo está en el SIM. El SIM define todo. Yo le coloco un SIM a un tablet, se lo coloco a un auto, se lo coloco a un computador y se transforma en teléfono. El SIM hace esa conversión. Entonces, ¿cómo se está manejando esto en el cibercrimen, especialmente en este punto de la pregunta de investigaciones, que tienen la gran brigada del cibercrimen? ¿Y qué hacer, por ejemplo, porque hoy día yo sé que existen servicios y ofertas de números de prepago masivos para que, por ejemplo, en el mundo político se llegue en campañas electorales a hacer un número ilimitado de llamadas desde una central telefónica para llegar a electores a través de WhatsApp. Los WhatsApp tienen un tope que después califican de spam el mensaje si los bloquea. Entonces, estos servicios irregulares se hacen con oferta de muchos números distintos. Cuando llega el número 499, cambian a otro número, al otro siguiente, el otro paquete, y llegan a miles de personas. Y eso es comercial, eso es con cualquier propósito. Todos sabemos que el WhatsApp es la aplicación que hoy día tiene más visitas, es un medio de comunicación extremadamente frecuente, son miles y millones en el mundo que usan WhatsApp, y lo coloco como ejemplo solamente de la máxima y más ágil comunicación que existe hoy día entre las personas. No solo de voz, sino que esencialmente de datos y de imagen. Esas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias, senador. Senadora Orden, ¿tiene alguna consulta? O senador Pido, señor presidente, muchas gracias.
Bueno, agradecer por su intermedio la exposición de Carabineros Chile, la Policía de Investigación, el Ministerio Público y también el Centro de Estudios contra el Crimen Organizado, la Universidad de San Sebastián. Yo creo que nos han abierto bastantes áreas que tenemos que revisar. Destacar que todo esto parte de una mejor identidad digital, señor presidente. Sin una identidad digital, la identidad digital las proveen los estados. No son las credenciales con nombre de usuario y clave que entregan las plataformas o da la clave única. La identidad digital es del registro civil y al igual que el pasaporte tiene que certificar la edad de la persona, tiene que permitirle ingresar, traspasar fronteras, en este caso fronteras digitales. Y aquí se requiere, señor presidente, que el registro civil tenga registrados todos los números de teléfonos de las personas, porque ese es el segundo factor de autenticación. Y esto es de los prepagos y los postpagos. O sea, esto es mucho más grande que solamente controlar el delito. Estamos hablando de establecer un Estado de Derecho digital en donde las personas tienen y se les reconoce su identidad digital. La usurpación de identidad digital entonces debe ser castigada severamente. Esto es diferente a entregar la clave de uno para que alguien haga algo. Porque una identidad digital, tal como se señaló, viene con biometría. Puede incluir huella digital, puede incluir la cara 3D, y son las formas correctas de saber quién está detrás. Eso permite crear lo primero de la confianza digital. Yo sugeriría, señor presidente, pedir, ojalá al registro civil indique las capacidades que tiene para poder hacer esto. El registro civil está en un proceso, yo diría, de modernización bastante precario, no tiene la capacidad de transacciones por minuto que se requieren, y aquí se requiere estar consultando, tal como se ha señalado, en tiempo real. Entonces, un elemento fundamental es registro civil con toda la base de datos de teléfono, porque se tiene que cumplir, señor presidente, además, la ley 21.180, la ley de transformación digital, con la primera parte, que es la interoperabilidad. Y ahí viene lo segundo. Si queremos operar, y operar de verdad a tiempo real, lo tenemos que hacer con interoperabilidad. Se le ha pedido, señor presidente, a la ministra del Interior que salga adelante con una ley de gobernanza e interoperabilidad, que es la que va a permitir a las policías integrarse al Ministerio Público, a todo el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, donde incluso va a participar aduana, gendarmería, la UAF, para poder entregar esta información, que tiene que tener certeza jurídica. Y esa certeza jurídica de todos los actos digitales, del Estado, de las personas naturales jurídicas y también de los dispositivos que se conectan. Entonces ya hay dos temas que son relevantes para esta comisión, que es la identidad digital y la interoperabilidad. Con esa recién se va a poder construir lo que estamos diciendo, si no vamos a llegar a los mismos problemas. Yo quiero recordar, señor presidente, Chile firmó el segundo protocolo adicional de Budapest en Estrasburgo el año pasado, y eso habilita la entrega de evidencia, que es lo que se está señalando, de las empresas a las policías y el traspaso de esa evidencia a otras policías. O sea, Chile puede entregar a otras policías y también otras policías la pueden entregar a Chile. Y ahí viene la necesidad del almacenamiento con cadena de custodia para poder certificar que esa evidencia digital tiene la calidad de la prueba requerida. Esto tiene que avanzar, tal como he señalado, con interoperabilidad en tiempo real, y esa es la verdadera transformación del Estado. Porque la ley 21.180, señor presidente, termina con la notificación del Estado, que es cómo el Estado va a notificar a las personas. Y hay países como Argentina donde el notificador digital es WhatsApp, tal como lo señalaba por su intermedio senador Castro. Es decir, ese es el medio que todas las personas usan. Pero si no tenemos registrado quién es quién, ¿cómo el Estado le va a notificar a las personas? Entonces yo ampliaría la visión para que el registro sea completo, no solo del teléfono de prepago, del postpago, que se use como parte del sistema de identidad digital como segundo factor de autenticación, y que todos aquellos que tienen un segundo, tercero, cuarto teléfono o SIM card hagan el registro que corresponda. La pregunta la hago por los SIM card virtuales, porque hoy ya no se necesita el chip que uno compra en la cuneta. Hoy se puede comprar por internet y se puede habilitar. Entonces, ¿cómo tienen previsto el manejo de los SIM card virtual? Esa sería la pregunta. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados de la comisión del día de hoy. Creo que se han realizado comentarios y aportes bien interesantes al proyecto de ley. De hecho, yo creo que entramos directamente a la discusión en particular. Estamos revisando en general el proyecto, pero creo que es importante tomar nota respecto de los plazos, de algunas notas que se han mencionado. Digo esto porque yo también estaba revisando el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que recibimos el día de hoy. Entonces, ahí me aparecen algunos temas porque en general hay consenso de que es importante avanzar en este proyecto de ley, en contar con un
con un registro de usuarios de telefonía en modalidad de prepago. Parte de la justificación, obviamente, que tiene que ver con los temas de delitos y criminalidad. O sea, en eso estamos de acuerdo. Mi duda es la siguiente, porque lo mencionaba el senador Castro, el ejemplo, quizás vamos a tener que revisar con más calma comparativamente el tema mexicano. O sea, ¿qué es lo que hace que un país que avanzó en esta línea retrotrayera la medida? Nosotros también cuando observamos estos temas, nosotros siempre hemos visto el tema de Estonia, que tiene un sistema de gobierno electrónico que en general está calificado como un sistema avanzado a nivel mundial. Entonces, siempre ha sido Estonia como un referente importante en esta materia, y de hecho este es un país que no tiene registro obligatorio de tarjeta SIM. Por eso pongo el extremo mexicano versus Estonia también. Pero claro, ellos tienen un sistema avanzado de identidad electrónica. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde avanzamos? O quizás esta legislación puede ser un espacio transitorio, en tanto tener o contar con una identidad electrónica, y lo otro es el registro que vamos a registrar, o es identidad biométrica. O sea, son preguntas que van a aparecer en toda la discusión en particular. Yo en general el proyecto me hace sentido, pero claro, y además de la dimensión más amplia, ¿cómo habla el tener un registro tan completo, con un fin justificado, pero también el resguardo de los datos personales y el derecho a la privacidad? Yo creo que son como los grandes temas con los cuales nos vamos a mover en este debate. Ahora, lo puede hacer muy extenso, entonces también tenemos que ir zanjando algunas de estas inquietudes, pero lo que han planteado hoy día las policías, expertos, la fiscalía, me parece que es importante. O sea, creo que con los temas de delito que está enfrentando Chile y con la agenda que tiene, ahora tiene un proyecto que esté dentro de la agenda que se planteó. O sea, también ese es otro, que una discusión más política, ¿lo vamos a considerar en esa agenda o no? Cuando yo escucho a las policías y a la fiscalía, veo que hay consenso de que hay que avanzar en esta línea. Pero yo solo pongo estas variables porque ya no estaría la comisión, pero una identidad electrónica tipo Estonia quizá hay que apuntar fuerte hacia allá también, y ya no va a ser solo proyectos acotados con esta justificación. Muchas gracias, presidente, y gracias a los expositores también. Muchas gracias, senadora. No sé si investigaciones. ¿Aquí? Buenos días a todos. Ya. Yo soy no había tenido la oportunidad de presentarme, soy el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana. Bueno, vinimos junto con Cibercrimen porque antiguamente estábamos bajo el mismo mando. Cuando se gestó esta propuesta de modificación de ley, participó Cibercrimen especialmente. Pero la invitación me llegó a mí, así que quiero agradecer, también aprovechar de agradecer la invitación. Bueno, la Brigada de Delito Económico investiga delito económico, pero el delito por excelencia, el delito más investigado, es el delito de estafa. Y hay una gama de delitos de estafas de modo operantes distintos, pero hay muchos de ellos que son muy recurrentes. Por ejemplo, los que voy a repetir un poco brevemente y para no extenderme, los que acaba de mencionar mi colega y Carabineros, las estafas telefónicas, que van cambiando su modalidad en lo que respecta a la justificación para pedir el dinero. Tenemos las estafas en donde se hacen pasar por un falso ejecutivo bancario, en donde convencen a la víctima que es titular de un producto bancario para entregar las coordenadas y así les giran dinero. Tenemos los falsos secuestros. Ahora actualmente estamos investigando un foco investigativo que tiene relación con la existencia de páginas web y aplicaciones en redes sociales que son financieras informales o falsas, que ofrecen créditos de menor entidad, pero para poder concretar esos créditos solicitan un pago anticipado por concepto de gastos operacionales. En todos estos delitos, el común denominador es que hay un teléfono de prepago que utiliza necesariamente el imputado o el victimario para tener los primeros contactos con la víctima. Y nuestra piedra de tope es que cuando solicitamos a las compañías la identidad del titular del teléfono en cuestión, no tienen nombre o simplemente nos responden diciendo que
la identidad que se registró no necesariamente puede ser la verdadera. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, yo no me voy a referir a si disminuye o no la criminalidad, porque yo creo que eso debería responderlo personas que tengan evidencia científica, pero sí puedo decir que el anonimato que ofrece este sistema de habilitación de un sistema de prepago sin identidad del titular es un caldo de cultivo para cometer estafas. En segundo término, quiero también, el honorable senador hizo mención del registro civil y los sistemas que podrían existir para poder registrar al usuario. Yo como propuesta traía, y quería mencionar y coincidir con las policías, mi colega, el enrolamiento de huella digital, principalmente huella digital o clave única. Y quiero hacer un alcance con respecto alguien mencionó el registro facial. Nosotros quiero contarle una experiencia de investigación en la Brigada de Delito Económico que tiene relación con el registro a través de fotografía o grabación del rostro como un sistema de enrolamiento biométrico, que no da resultado porque en este caso, si bien es cierto, no se trató de compras de teléfonos de prepago, sino que era la adquisición de tarjetas de crédito. El delito se logró perpetrar gracias a que para la compra de estas tarjetas de crédito se utilizaron cédulas de identidad falsificadas, que era el documento principal que el interesado cliente enviaba a la emisora de la tarjeta, y como comprobación de identidad, la emisora de la tarjeta exigía que el mismo cliente, todo esto en periodo de pandemia, se filmara su rostro. Entonces, evidentemente, el rostro que se filmaba era el mismo que aparecía en la cédula de identidad, y la idea era hacer match con el rostro de la cédula de identidad. Por lo tanto, yo recomiendo tener en consideración esas vulnerabilidades y que un sistema efectivo que garantice la identidad de quien está solicitando la adquisición de un teléfono de prepago sea a través de la huella digital o clave única. Muchas gracias. Lo primero, tengo que pedir extensión de tiempo, 10 minutos, para cerrar. Entonces le pido a los senadores presentes. Ok, secretaria, extendemos 10 minutos la comisión. No sé si es que alguno de los otros invitados, allá, don Ignacio. Presidente, solo brevemente de nuevo por su intermedio al resto de la comisión, la verdad es que desde el punto de vista, por así decirlo, de política pública, la cuestión sobre el avance digital, por así decirlo, del país es algo que desde luego le corresponde decidir a esta honorable comisión, y en eso uno no podría sino compartirlo como un deseo ciudadano, digamos. Ahora, desde el punto de vista de la persecución penal, y sin perjuicio que no hemos podido tener a la vista el informe que se menciona por parte de la Biblioteca del Congreso Nacional, lo cierto es que desde el punto de vista de las investigaciones penales en curso, en las cuales nosotros necesitamos medidas intrusivas como aquellas, por ejemplo, de las interceptaciones telefónicas, pero no solamente eso, sino que además si es que uno advierte lo que ha sido el devenir reciente del Congreso, que aprobó una ley que precisamente lo que hace es reforzar la persecución penal contra el crimen organizado, que amplía la utilización de estas medidas, y que además, señor presidente, sabemos estadísticamente que el porcentaje más alto, que desde luego no es casualidad, digamos, de los delitos que nosotros interceptamos telefónicamente están en modalidad de prepago y por lo tanto anonimato, en un contexto de anonimato, y que por lo mismo nos dificulta la persecución penal. Lo único que uno puede decir desde el punto de vista del Ministerio Público, en el contexto de la idea general de legislar, es que para nosotros es una legislación necesaria. Contar con la posibilidad, sea cual sea el modo en que lo determine esta honorable comisión, de poder contar con la identidad de las personas que tienen acceso a teléfono, y que por lo tanto nos puede ayudar a llegar a ellos prontamente, rápidamente, desbaratar redes de crimen organizado, es para nosotros, presidente, una gran ayuda desde el punto de vista político-criminal. Y es en ese ámbito el que nosotros podemos aportar a esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor. En honor al tiempo, yo le pediría a los demás invitados que si es que tienen alguna contribución adicional que hacer en función de las preguntas que elaboraron nuestros senadores, la pudieran hacer llegar a la Secretaría,
por correo electrónico, como les parezca apropiado. De todas formas, Viviana Díaz, que está ahí tomando agua, ahí está, levanta la mano, ¿ya? Tiene la tarea de poder, junto a mi asesor, activar la mesa de asesores, que es una mesa paralela en la comisión, para entrar al área chica, recoger todas estas sugerencias, profundizar respecto a algo, tomando contacto con alguno de los invitados que nos ha contribuido y poder llegar a una versión pulida en el entendido de que, como lo indicó recién el representante de Fiscalía, Ignacio Castillo, al igual que el resto de los expositores, tanto de esta sesión como de la anterior, hay espacio para poder avanzar en la necesidad general de avanzar en esta normativa, digamos. O sea, hay espacio para poder aprobar en general al menos el proyecto, pero también nos quedó claro que vamos a tener que entrar a hacer cirugías en el área de las indicaciones. Probablemente va a ser muy importante, yo visualizo la participación del registro civil, la gestión que haga el Ejecutivo, tanto el subsecretario como el equipo de asesores del ministro, para poder pedir el patrocinio, si es que efectivamente el registro lo va a llevar adelante finalmente el registro civil. Y además tenemos que tener especial cuidado para que no nos, como indica la senadora Órdenes, como indicó la senadora Órdenes, no nos pase lo de México, que después tengamos que en un par de vueltas más echar pie atrás porque se está tergiversando el uso de esta herramienta, y también que no ocurra lo que ha pasado en muchos países, de que esto, por una mala implementación, porque eso fue lo que indicó el subsecretario de Telecomunicaciones en la sesión pasada, que la impresión de él o el diagnóstico de él es que en muchos países en donde esto se ha aplicado, no se ha tomado cuidado en la operativa, en el detalle operativo de cómo esto se está implementando, y por lo tanto no ha dejado de ser una buena declaración de buenas intenciones, pero sin impacto efectivo, particularmente en el ámbito de la seguridad. Dicho lo anterior, yo sometería a votación general el proyecto para poder despacharlo a sala, y después, una vez que termine la comisión, revisaría la manera de poder seguir avanzando en esto. Eso, senador Kusanovich. Votación en general. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Castro. A favor. Presidente. A favor. Aprobado en general por 4 votos. Unanimidad. Muy bien, pues. Le agradecemos mucho a nuestros expositores. En lo personal considero que esta sesión de hoy día ha sido muy rica en el contenido. Efectivamente, como indicó la senadora Órdenes, parecía una discusión más bien en particular, así que seguramente estas conversaciones van a continuar en adelante. Así que muchas gracias a todos por su participación. Sin haber nada más que tratar, se levanta la sesión. Recording stopped.